La figura de Arturo Jauretche es una figura emblemática de un cierto costado de la política nacional. Algunos lo definen así como un político maldito, así como hubo escritores malditos, ¿no es cierto?, entre comillas, cuyo destino parecía ser siempre la controversia. Bueno, Arturo Jauretche fue un hombre de controversias. Él se definía como representante de una corriente política nacional y popular. Tenía además, yo llegué a entrevistarlo un par de veces, una mirada absolutamente penetrante en un cuarto atiborrado de libros y de papeles, con lanzas tacuara, con recuerdos siempre turbulentos. Un personaje, Arturo Jauretche, y por eso es tan interesante evocarlo esta noche. Básicamente un pensador, pero un pensador práctico de la política argentina, un polemista. Jauretche fue un hombre muy franco, un intelectual que pensó con honestidad la realidad de su país, que defendió sus ideas y que sobre todo nunca negoció. Jauretche es célebre porque es un modelo de intelectual no demasiado frecuente en nuestro país. Hijo de una familia acomodada de la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901 nace Arturo Martín Jauretche. Es el mayor de 10 hermanos y Arturo se cría en un ambiente tradicional orientado por los principios de su padre, dirigente del Partido Conservador de Lincoln. En torno a esas ideas, entonces, Jauretche se forja como un lector precoz que incluso sorprendía con sus inquietudes. Todavía era un adolescente cuando comenzó a opinar y confrontar ideas políticas. Tenía solamente 15 años y ya se definía como conservador. Pero era solamente el inicio de una trayectoria apasionante que lo llevará desde el radicalismo hasta el peronismo. A los 17 años, Arturo Jauretche se radicó en Chivilcoy para seguir sus estudios y a los pocos meses estuvo involucrado en las movilizaciones de la revuelta estudiantil de 1918, que se recuerda como la Reforma Universitaria. Y fíjate la edad, 18, 19, plena reforma universitaria. Esos son los estudiantes secundarios que participan de la reforma. Y las consecuencias en general fueron expulsiones, cárceles, de todo, apaleadas y todo lo demás. Todo lo que pasó en esa época por la reforma. Sí, en esa época él llega a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires, termina la escuela. La familia es muy pobre a esta altura. Después de haber sido una familia de clase media regular, digamos, hay una tragedia económica y bueno, y todos tienen que salir a trabajar los chicos y él con 18 20 años llega a la ciudad sin nada, con una mano atrás y otra adelante, así que trabaja de lo que puede, de vendedor de zapatos, en una barraca de lana, de estibador. Jauretche inicialmente fue un conservador, adhirió al conservadurismo. Pero luego a medida que fue desarrollando sus ideas, su comprensión, su interpretación de las circunstancias, se acercó a los movimientos populares. En primera instancia al irigoyenismo, ¿no es cierto?, cual adhirió con entusiasmo y con lealtad. Durante el gobierno de Irigoyen primero, luego el de Marcelo T. Alvear y el siguiente, surge una división en el radicalismo. Quedan los irigoyenistas, es decir, los personalistas, y los antipersonalistas que seguían a Marcelo T. Alvear y que eran liberales, eran más liberales. Jauretche, por supuesto, encuadra dentro de los irigoyenistas. Jauretche sobrevivía dando clases particulares, publicando poemas y cuentos también en el diario La Nación. Disfrutaba de esta manera de sus relaciones con la bohemia porteña, que se expresaba en favor del gobierno radical. Así fue que sus días empezaron a enredarse para siempre con los vaivenes de nuestra historia política. Pasa por la izquierda marxista, pasa por la izquierda trotskista, pasa por el anarquismo, va pasando por distintas experiencias políticas en su vida. Como todos los chicos, como todos los jóvenes. Seguro. Hasta que se encuentra en el año 20 más o menos, más 22, 24, con Mansi en la universidad. Mansi era un
ferviente y fanático irigoyenista. Su hermano era custodio del presidente. Lo acompañaron tanto en la época que había sido presidente la primera vez, todos los 6 años de Alvear, y después lo hacen la campaña electoral, el 28 hacen la campaña electoral con Jauretche, fundan la primera Juventud Radical en Buenos Aires. Durante el segundo mandato de Irigoyen, iniciado en 1928, Jauretche es designado interventor del Comité Provincial de Mendoza, donde conoce a Clarita Iturraspe, que luego será su esposa. El 6 de septiembre de 1930, las Fuerzas Armadas inauguran el derrotero de una seguidilla de golpes de Estado que signarían la vida institucional del país a lo largo del siglo XX. Arturo Jauretche, desde su comité en Mendoza, sale armado a buscar a sus correligionarios con la intención de organizar una resistencia civil. Termina preso y en menos de 24 horas tiene que abandonar la provincia. El golpe que debe haber sido para Jauretche, por ejemplo, la Revolución del 30. Es decir, por todos lados, si podés terrible. imaginártela. Primero como una conducta ciudadana como la de él, que era un radical formado en las costumbres republicanas de los radicales. Por lo tanto, un golpe de Estado era algo como incomprensible, inimaginable, que se rompieran las reglas de la democracia por floja y debilucha que fuera esa democracia. Con esta gesta armada, Jauretche inicia una trayectoria de resistencia civil. En 1931 participó de la insurrección frustrada que lideró el general Severo Toranzo. Ese mismo año participó de un tiroteo en contra de quienes imponían el veto al radicalismo. Y en 1932 vivió durante varios meses en forma clandestina junto a su amigo Homero Mansi, involucrados los dos en la red conspirativa armada. 3 de julio de 1933. Buenos Aires le prestó su llovizna a la espera final, a una multitud acongojada. Ha muerto Hipólito Yrigoyen. En julio de 1933, pocos días después de la muerte de Irigoyen, Jauretche participa de una nueva sublevación y termina preso en la provincia de Corrientes. En medio de ese fragor político y de esas detenciones, logra, sin embargo, recibirse de abogado, pero su destino ya está asignado como hombre de acción política. Hay también una cosa media legendaria, que con el famoso coronel Pomar Claro. hace una especie de revolución y fracasa, ¿no? Inmediatamente después del golpe se producen una serie de levantamientos cívicos militares. Generales, coroneles que no aceptan la conducción oficial golpista del gobierno y que se levantan contra el gobierno. Uno de esos levantamientos se produce en Paso de los Libres. Son unos 200, 300 hombres, entre militares y civiles, dirigidos precisamente por el coronel Pomar y por los hermanos Bosch, que cruzan el río Paraná y pretenden tomar la ciudad de Paso de los Libres. Esta ha sido una característica de Jauretche y de algunos otros hombres de Forja que cuando era necesario actuaban. No solo pensaban, sino que también actuaban. Creo que él siempre se dedicó a unir las ideas con la acción. Y este me parece su aspecto más saliente. Él no quería ser un intelectual de café. Desde el ostracismo, al que lo habían condenado los gobiernos de la llamada década infame, Jauretche escribe su primer libro. Se trata de un poema gauchesco titulado Pasos de los Libres, en honor a la gesta de 1934. El libro, créase o no, es prologado por Jorge Luis Borges. Por entonces, un joven simpatizante radical ha llegado a Jauretche por la amistad compartida con Homero Mansi. Y en 1935, Arturo conocerá a quien será una pieza clave en su próximo viraje político. Conocerá a Raúl Scalabrini Ortiz. El 29 de junio de 1935, Arturo Jauretche participa de la fundación de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. La sigla es Forja.
Y desde la portada de la declaración inaugural de esta agrupación, ellos dicen: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. La expresión década infame fue acuñada por aquel gran periodista que fue José Luis Torres. Corresponde todo el periodo de gobierno del general Cruz, el que se asentó sobre el fraude. El fraude y las entregas que entonces se hicieron al país tienen una correlación. Había un gobierno fraudulento para entregar. Así que el que era elegido diputado o gobernante, era elegido diputado o gobernante para hacer la entrega del país. Así que no era tanto por la ventaja de ser gobernante. Ahora, en ese momento el radicalismo levantó la abstención y legitimó el gobierno que iba a pactar con Inglaterra el Tratado Roca. Jauretche disintió, digamos, con la posición, diríamos, más integrada al establishment de Alvear. Pensó que era un partido de origen popular, pero que estaba siendo domado, ¿no es cierto?, por el conservadurismo dominante, y entonces se opuso. Y con un grupo de gente creó un grupo de reflexión, de pensamiento irigoyenista, que fue Forja, digamos que Irigoyen ya había muerto, ¿no? Desde donde trataron de preservar el aspecto más revolucionario del radicalismo. Forja va a ser de alguna manera la que intelectualmente va a abrir el paso del pensamiento nacional y que se va a disolver al día siguiente del 17 de octubre de 1945, porque va a entender que todo lo que ellos habían peleado en esa década infame ahora daba una nueva luz que personificaba en la figura del entonces coronel Perón, y que tenía sentido continuar trabajando en esa línea, pero ya dentro de un movimiento mayor como lo iba a representar el justicialismo.